Eres increíble, dije en broma, apoyado contra la barandilla del balcón imperial, mientras la ciudad alienígena brillaba bajo un cielo teñido de verde y violeta. Las torres flotantes de cristal reflejaban la luz de los soles gemelos, y el aire estaba cargado con un aroma extraño, metálico y dulce al mismo tiempo. Todo a mi alrededor parecía de otro mundo, pero lo que me mantenía más alerta era la mujer que caminaba a mi lado. Valeria no era humana. Su piel azul pálido parecía absorber la luz de la ciudad, y sus ojos dorados brillaban con una intensidad que hacía difícil mirar directamente. Era alta, musculosa, y cada movimiento que hacía demostraba precisión y peligro. Era imposible ignorar que llevaba años entrenando para ser la sombra perfecta de alguien que podía destruir imperios. Y, sin embargo, estaba aquí, sonriéndome como si yo no fuera más que un humano insignificante en un universo que claramente no me pertenecía. Si supieras cuántos han dicho eso antes de morir, respondió ella con una risa suave, como un canto metálico que parecía resonar en mis huesos. No era una risa humana, tenía filo, historia y un aviso velado. Sus palabras flotaron en el aire mientras yo me daba cuenta de que mi broma podía haber sido inapropiada, incluso peligrosa. Entonces espero no ser el siguiente, sonreí con nerviosismo, intentando mantener un aire despreocupado. Sentí un estremecimiento recorrerme la espalda al ver cómo sus pupilas se estrechaban, como si evaluara cada detalle de mi postura y respiración. Valeria no dejaba nada al azar. Cada gesto mío, cada palabra, cada mirada, estaba siendo juzgada por alguien que podía decidir mi destino sin pensarlo dos veces. Ella giró el rostro lentamente hacia mí, sus ojos dorados atravesándome con la intensidad de un láser. Su expresión era difícil de descifrar, una mezcla de curiosidad, diversión y amenaza. No era solo la guardaespaldas de la reina alienígena. Era la encarnación de todo aquello que había leído en los libros de historia sobre asesinos de élite, soldados que podían atravesar ejércitos sin perder un solo paso. Y ahora me miraba a mí, un humano, con la misma evaluación que uno haría de una presa potencial. Eso depende de lo que hagas cuando llegue la noche, dijo, dejando que sus palabras se colaran en mi mente como un presagio oscuro. Su voz no era un grito ni una amenaza directa, pero cargaba con la misma fuerza que una espada en el aire. Sabía que la noche traería pruebas, y que tal vez yo no estaba preparado para ellas, pero de alguna manera no podía apartar la mirada. Había algo en la forma en que me observaba, en la mezcla de poder y misterio que emanaba, que me atraía peligrosamente. La reina Iscaria nos observaba desde su trono elevado, aunque no se veía aún desde el balcón. Aún así, sentía su presencia como un calor que quemaba suavemente, una presión constante en el aire. Valeria inclinó levemente la cabeza, un gesto que no pasaba desapercibido incluso para alguien que no conociera las reglas de la corte alienígena. Era respeto, sí, pero también advertencia, un recordatorio silencioso de que yo estaba bajo su protección y su juicio a la vez. Caminamos hacia la sala principal, y yo traté de mantenerme firme, aunque cada paso resonaba en mi pecho como si la gravedad misma estuviera más intensa aquí, como si cada átomo del lugar conspirara para probar mi valor. Valeria no me habló durante el trayecto, pero su presencia era un constante recordatorio de que la noche sería larga y que no habría escapatoria de su mirada vigilante. Cuando cruzamos los enormes portales de cristal que separaban el balcón del interior del palacio, una corriente de aire me golpeó, trayendo consigo el olor de la corte, perfumes desconocidos, aceites metálicos, y un dejo de sangre que no parecía reciente, pero que recordaba que la violencia podía estar muy cerca. Valeria caminaba delante de mí, y aunque su espalda estaba cubierta por una armadura ligera, su porte seguía siendo innegablemente letal. Cada músculo, cada movimiento, estaba diseñado para proteger y para atacar en la misma fracción de segundo. Me volví a mirar hacia la ciudad por un instante, tratando de calmar los nervios que me recorrían. Era imposible ignorar el contraste entre la belleza y el peligro de ese mundo. Y entonces lo sentí, la sensación de que algo grande estaba a punto de suceder, y que yo era solo una pequeña pieza en un tablero de ajedrez que no entendía completamente. Valeria me tomó suavemente del brazo, y aunque su toque era firme, no había amenaza en él. Solo un aviso silencioso: confía en mí si quieres sobrevivir. La noche prometía ser larga, peligrosa y enigmática. Y mientras la ciudad brillaba bajo los dos soles y la sombra de Valeria se extendía sobre mí, supe que la aventura apenas comenzaba. La reina Iscaria nos esperaba en la gran sala del trono, sus ojos antiguos brillando como piedras preciosas bajo la luz de los cristales flotantes. Cada paso que daba hacía eco en el piso de obsidiana, un sonido grave que se mezclaba con la música etérea que flotaba en el aire. La corte permanecía en silencio, figuras de distintas especies alienígenas alineadas a ambos lados,
observándonos con una curiosidad fría, evaluadora. Yo sentí como si todos los ojos del universo estuvieran sobre mí, juzgando cada respiración, cada movimiento. Valeria permanecía a mi lado, inmóvil, como si fuera un muro que me protegía de cualquier peligro invisible. Su mirada no se apartaba de la reina. Su postura era elegante, pero cargada de tensión, lista para reaccionar ante cualquier amenaza. Cada músculo de su cuerpo parecía contener energía, y yo sabía que en cualquier momento podría desatarse la tormenta que se escondía bajo su calma aparente. No era solo una guardaespaldas. Era la espada y el escudo de alguien que podía destruir mundos con una sola orden. La reina habló, su voz resonando en toda la sala sin necesidad de levantarla. No era un grito, era un control absoluto del espacio y del tiempo. Cada palabra parecía tallada en la mente de quienes la escuchaban. El humano no debería estar tan cerca de mi protectora, dijo. No es un lugar para alguien de su especie. Valeria giró ligeramente la cabeza hacia mí, un gesto apenas perceptible, pero suficiente para recordarme que estaba bajo su protección. Su voz fue suave, controlada, con una autoridad que podía cortar acero. Él no es una amenaza. Todavía, corrigió la reina con un matiz de advertencia que hizo que mi corazón se acelerara. Esa sola palabra caía sobre mí como una sentencia silenciosa, un recordatorio de que estaba en territorio desconocido, entre seres capaces de decidir la vida y la muerte sin vacilar. La reina se levantó de su trono, y la atmósfera en la sala cambió de inmediato. La luz parecía inclinarse hacia ella, como si el aire mismo reconociera su poder. Cada mirada se volvió hacia nosotros. Valeria dio un paso al frente, y yo sentí su mano rozando la mía por un instante, un toque rápido, casi imperceptible, pero que me hizo saber que no estaba solo en aquel lugar. Valeria, protégelo esta noche, ordenó la reina. Si sobrevive, hablaremos de su valor. No dijo más, pero no hizo falta. La sentencia estaba clara, la noche sería una prueba, y yo era parte de ella. Valeria no necesitaba palabras para entenderlo. Sus ojos se suavizaron un momento, y en ese instante breve, vi un lado de ella que nadie más parecía conocer, una mezcla de respeto y algo que se asemejaba a preocupación, aunque en su mundo esa palabra podría significar muchas cosas distintas. Caminamos por los pasillos del palacio, que eran laberintos de luz líquida y cristal flotante. Cada pared parecía pulsar con energía propia, y a cada paso sentía que la tensión crecía. Las puertas se abrían solas ante nosotros, y la corte observaba desde los pasillos laterales como si fuéramos actores en una obra escrita por un autor invisible y despiadado. No podía apartar la vista de Valeria. Cada movimiento suyo era un recordatorio de lo letal que podía ser, y al mismo tiempo, de la cercanía inesperada que me ofrecía. No era miedo lo que sentía. Era algo más profundo, más peligroso. Atracción mezclada con la certeza de que, si fallaba, no habría segunda oportunidad. Finalmente llegamos a una sala que daba al exterior, un balcón que se asomaba a la ciudad de cristal. La luz de los soles gemelos bañaba todo en tonos dorados y verdes, reflejándose en el metal y la piel azul de Valeria. Se detuvo junto a mí y giró ligeramente la cabeza, sus ojos dorados fijos en los míos. El silencio se prolongó unos segundos, cargado de significado. No confíes demasiado en lo que crees que sabes del mundo, dijo en un susurro apenas audible. Esta noche te enseñará más de lo que podría soportar. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La advertencia no era una amenaza. Era un recordatorio de que la realidad aquí no era la que conocía, y que Valeria no solo estaba ahí para protegerme. También estaba para enseñarme a sobrevivir, de maneras que aún no entendía. La ciudad brillaba a nuestro alrededor, majestuosa y peligrosa, y yo sabía que la primera prueba de la noche estaba a punto de comenzar. Valeria me tomó del brazo con firmeza, y sus ojos me hicieron entender una cosa, no había vuelta atrás. El primer ataque llegó antes de que la noche pudiera asentarse por completo. La oscuridad del palacio no era negra como la de la tierra, era un gris profundo que parecía absorber el sonido y distorsionar la luz. Las antorchas flotantes parpadearon, y un zumbido metálico recorrió los pasillos. Sentí el cambio de tensión en el aire incluso antes de ver a los intrusos. Valeria dio un paso adelante, su lanza de energía emergiendo con un sonido cortante que me erizó la piel. Su postura era perfecta, equilibrada, lista para reaccionar en fracciones de segundo. Sus ojos dorados se clavaron en la primera sombra que se movía entre los pilares de cristal. No te separes de mí, ordenó, sin levantar la voz, pero con la autoridad de alguien que podía arrancar la vida con solo desearlo. Intenté asimilar la advertencia, pero antes de que pudiera responder, figuras armadas surgieron de las sombras,
sus armaduras oscuras reflejando el débil resplandor de las antorchas. Asesinos de una casa rival. Expertos en infiltración y muerte. Yo no tenía arma, solo un cuerpo humano débil y nervioso. Cada fibra de mi ser gritaba que saliera corriendo, pero algo me decía que no podía dejar que Valeria enfrentara esto sola. Uno de ellos se lanzó hacia ella desde la espalda, y por un instante, el mundo se movió demasiado rápido. Actué sin pensar, empujando al intruso con todas mis fuerzas. Sentí el impacto en mis hombros y en mis piernas, un dolor punzante que recorrió mi cuerpo, y vi cómo Valeria esquivaba y contraatacaba en un movimiento casi imperceptible. La lanza brilló, y un cuerpo cayó al suelo con un golpe seco. Ella me miró con sorpresa y furia contenida. Su respiración se mezclaba con la mía, rápida y controlada al mismo tiempo. Nadie hace eso por mí, dijo, con un dejo de incredulidad que nunca habría esperado escuchar de alguien como ella. Los demás asesinos rodearon la sala, y el aire se llenó de energía y de amenazas invisibles. Cada movimiento de Valeria era medido, calculado, letal. Yo trataba de mantenerme cerca, buscando cualquier oportunidad de ayudar sin estorbar, sintiendo el miedo mezclarse con una extraña adrenalina que me hacía sentir vivo como nunca antes. La batalla fue un torbellino. Vi cómo la lanza de Valeria cortaba el aire, cómo los enemigos caían con precisión quirúrgica, y como yo apenas podía mantenerme en pie entre las explosiones de energía y los golpes metálicos. En un instante, una explosión nos separó, ella quedó a varios metros, su cuerpo suspendido por la gravedad artificial, y yo forcejeaba para recuperar el equilibrio. Corrí hacia ella, esquivando fragmentos de cristal y golpes que podrían haberme matado en un instante. Cuando la alcancé, su mirada se encontró con la mía, y vi algo que no esperaba, una mezcla de furia y algo más, algo que no tenía nombre, pero que me hizo temblar. No te atrevas, gruñó, levantándose con agilidad imposible. No después de todo esto. Mi corazón latía con fuerza. Sabía que la vida que había llevado en la tierra no me había preparado para esto. Ni para la violencia, ni para la intensidad de alguien como Valeria. Y aún así, no podía apartarme. Estaba atrapado en el magnetismo de su presencia, en la certeza de que ella era la razón por la que aún estaba vivo. Cuando el último enemigo cayó, el silencio regresó, pesado, cargado de la energía de la batalla. Valeria respiraba con control, pero su mirada seguía fija en mí. Se acercó lentamente, cada paso medido, como si evaluara mi valor y mi osadía al mismo tiempo. Tienes suerte, dijo finalmente, su voz más suave, pero aún con filo. Muy pocos humanos sobreviven a algo así. Respiré hondo, tratando de calmar mi cuerpo y mi mente, pero sabía que no había tiempo para alivio. La noche apenas comenzaba, y esta prueba solo era la primera. Valeria me tomó del brazo con firmeza, y sus ojos dorados parecían ver dentro de mí, descubriendo cada miedo, cada deseo. Si quieres vivir en este lugar, susurró, deberás aprender rápido. Y confiar en mí más de lo que jamás has confiado en alguien. Su mano sobre la mía no era un gesto de simple apoyo. Era un recordatorio de que estábamos unidos en esto, que la vida y la muerte podían depender de nuestra sincronía. Sentí una mezcla de terror y fascinación. Por primera vez, entendí que esta relación no era solo de supervivencia. Era un vínculo peligroso, intenso, capaz de transformar cada decisión que tomara. Mientras nos dirigíamos a un pasillo lateral para reagruparnos, la ciudad alienígena brillaba a lo lejos, sus luces reflejadas en mi mente como un recordatorio de que nada sería igual otra vez. Valeria caminaba delante de mí, alerta, letal, y yo sabía que cada paso que diera junto a ella me acercaba a algo que no tenía nombre, una conexión que podía ser mi salvación o mi perdición. Valeria me llevó a sus aposentos sin decir una palabra. El camino fue silencioso, solo roto por el eco de nuestros pasos en los pasillos de cristal y la vibración sutil de la energía que recorría el palacio. Cada puerta que pasábamos parecía medirnos, evaluando si éramos dignos de cruzar. Yo trataba de no mirar demasiado, pero era imposible no notar cómo cada centímetro de Valeria emanaba control y peligro. No era solo una guardaespaldas. Era un arma viva, un ser que podía decidir entre protegerme o acabar conmigo con la misma facilidad. Finalmente llegamos a sus aposentos. La puerta se abrió automáticamente, revelando un espacio amplio y minimalista, con paredes de cristal transparente que mostraban la ciudad en todo su esplendor. La luz de los soles gemelos bañaba la habitación en tonos dorados y verdes, reflejándose en los muebles flotantes y en la superficie pulida del suelo. Sin armadura ni armas, Valeria parecía aún más imponente. Cada movimiento suyo era calculado, cada gesto tenía peso y significado. Se detuvo frente a mí,
sus ojos dorados fijos en los míos. Respiraba con calma, pero había una tensión contenida que podía romperse en cualquier momento. Los de mi especie no protegen, dijo con voz baja, firme, casi un murmullo. Poseen, controlan, matan. Sus palabras me hicieron dar un paso atrás, no por miedo, sino por la intensidad que emanaba de ella. Nunca había sentido algo así. Su mirada no solo evaluaba mi valor, también parecía querer leer mi alma, conocer mis límites, descubrir mis secretos más íntimos. Pero tú elegiste perder sangre, susurré, recordando la batalla anterior. Elegiste que viviera. Sus labios se curvaron en una media sonrisa, pero no era una sonrisa humana. Era una mezcla de orgullo, sorpresa y algo que no podía identificar. Se acercó lentamente, cada movimiento medido, como si el espacio entre nosotros tuviera su propio peso. Sus ojos no apartaban los míos, y sentí un calor extraño recorriendo mi cuerpo. Si sigues a mi lado, dijo, ya no habrá marcha atrás. No era una advertencia ni una amenaza. Era una promesa cargada de peligro y deseo. Me estremecí ante la intensidad de su voz y la cercanía de su cuerpo. Cada músculo suyo parecía vivo, vibrante, como si el aire mismo reaccionara a su presencia. Valeria dio un paso más cerca, y por primera vez pude ver la vulnerabilidad oculta detrás de su apariencia letal. No era humana, no podía serlo, pero por un instante vi algo que no había visto en nadie más, la necesidad de conexión, de confianza, de algo que trascendiera la guerra y la sangre. Su mano rozó la mía, y el contacto fue breve pero suficiente para enviar una corriente eléctrica por todo mi cuerpo. No había duda, ella era peligrosa, no solo por sus habilidades, sino por lo que despertaba en mí. Nunca me han elegido así, dijo con un susurro, casi inaudible, pero cargado de emoción. Nunca alguien ha arriesgado todo por mí. El silencio que siguió fue pesado, pero no incómodo. Fue un espacio donde las palabras sobraban, donde solo existíamos nosotros y la tensión palpable que nos unía. Sus ojos dorados me exploraban, buscando mi reacción, midiendo cada emoción que surgía en mi rostro. Finalmente, rompí el silencio. No soy de los que se rinden, dije con firmeza, aunque sentía el corazón latiendo demasiado rápido. Y no pienso hacerlo ahora. Sus labios se curvaron en una sonrisa que mezclaba aprobación y desafío. Se inclinó levemente hacia mí, y pude sentir su aliento cálido, metálico y extraño al mismo tiempo. Entonces demuestra que mereces seguir aquí, susurró. El contacto fue sutil, pero suficiente para hacer que todo mi cuerpo reaccionara. No era solo atracción. Era una mezcla de respeto, temor y deseo que crecía con cada segundo que pasaba a su lado. Por primera vez comprendí que Valeria no solo era mi guardiana. Era mi desafío, mi prueba y mi salvación, todo al mismo tiempo. La noche avanzaba y las luces de los soles comenzaban a desvanecerse, dejando que la ciudad se cubriera con un manto de sombras y reflejos verdes. Valeria permanecía cerca de mí, alerta, poderosa y al mismo tiempo extrañamente cercana. Sabía que la próxima prueba no sería solo de supervivencia. Sería de confianza, de conexión, y que cada decisión que tomáramos juntos podía definir no solo nuestras vidas, sino el destino de todo un imperio. Por un instante, mientras contemplábamos la ciudad y escuchábamos el murmullo lejano de la corte, sentí que estaba exactamente donde debía estar. No seguro, no protegido, pero vivo y despierto, enfrentando algo que jamás habría imaginado. Y a mi lado, Valeria respiraba con calma, letal y humana al mismo tiempo, lista para enseñarme a sobrevivir en un mundo que estaba mucho más allá de lo que podía comprender. El amanecer se filtraba lentamente entre los cristales de la gran sala del trono, iluminando los contornos de la reina Iscaria como si la propia luz obedeciera a su voluntad. La corte permanecía en silencio, cada ser alienígena alineado con precisión militar, observándonos con ojos que no solo miraban, sino que evaluaban, juzgaban y calculaban. Yo sentía el peso de sus miradas, y aunque había sobrevivido a la primera prueba, sabía que la verdadera evaluación apenas comenzaba. Valeria caminaba a mi lado con la misma calma letal que la definía. Su lanza estaba guardada, pero la tensión en su postura era evidente. Cada paso suyo parecía un mensaje silencioso: yo no podría sobrevivir sin su guía, sin su protección, y ella no toleraría errores. Sus ojos dorados se encontraban con los míos, y por un instante sentí que no había necesidad de palabras. Su presencia era suficiente para recordarme que estaba atrapado en un mundo donde cada decisión podía significar la vida o la muerte. La reina descendió lentamente de su trono, cada movimiento medido, elegante y peligroso.
Sus ojos antiguos se fijaron en mí con una intensidad que me hizo sentir desnudo y expuesto, como si pudiera ver todo mi pasado, mis miedos y mis deseos en un solo vistazo. Así que el humano sangró por ti, dijo, con un tono que combinaba curiosidad, desafío y algo que parecía un rastro de diversión. Interesante. Valeria dio un paso adelante, bloqueando mi posición y protegiéndome con un gesto que no podía pasar desapercibido. Su mirada se clavó en la reina, firme, desafiante, y cada músculo de su cuerpo transmitía un mensaje claro: nadie, ni siquiera la propia monarca, tocaría una hebra de mi cabello mientras yo estuviera bajo su protección. Lo reclamo bajo mi protección personal, dijo Valeria, su voz baja, controlada, pero con un filo que podía cortar acero. Un murmullo recorrió la corte. Nadie cuestionaba abiertamente a Valeria, pero todos sabían que lo que acababa de declarar era audaz, extremadamente audaz. Nunca se hacía algo así, y mucho menos frente a la reina. La tensión en la sala se volvió palpable, como si el aire mismo hubiera decidido sostener el aliento en espera de la reacción de Iscaria. La reina sonrió por primera vez, y la expresión era imposible de leer. No era benevolencia. No era amenaza. Era un cálculo preciso, un examen silencioso de fuerzas y lealtades. ¿Sabes lo que implica?, preguntó con calma, sus palabras atravesando la sala como un cuchillo invisible. Sí, respondió Valeria con firmeza, sin titubear. Cada consecuencia, cada riesgo. Iscaria permaneció unos segundos en silencio, evaluando la situación, y luego sus labios se curvaron en una media sonrisa que desafiaba la lógica. Entonces que venga la guerra. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo. Esa frase no era una declaración simbólica. Era un decreto, una orden que significaba caos, destrucción y muerte inminente. Y yo, un humano, me encontraba en medio de algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Valeria me tomó del brazo con un toque firme, y sus ojos dorados se encontraron con los míos. No mirarás atrás, susurró. Cada paso que demos estará marcado por la batalla, y cada decisión que tomes determinará quién sobrevive y quién cae. No hubo tiempo para procesar sus palabras. El sonido de alarmas lejanas y el murmullo inquieto de la corte indicaban que los preparativos para la guerra habían comenzado. Yo sentí una mezcla de miedo, adrenalina y fascinación. La intensidad de Valeria me mantenía centrado, y al mismo tiempo, me hacía consciente de mi vulnerabilidad. Sin ella, estaba perdido. Con ella, tenía la oportunidad de sobrevivir y, quizá, de cambiar algo en aquel universo implacable. Nos acercamos a un balcón que daba al campo de entrenamiento de la flota imperial. Naves de combate y soldados entrenaban con precisión milimétrica, luces y explosiones simuladas iluminando la ciudad alienígena con destellos dorados y verdes. Valeria puso su mano sobre mi hombro, y aunque su toque era breve, transmitía más confianza de lo que cualquier palabra podría decir. Esta será tu primera lección de guerra, dijo. Y la aprenderás más rápido de lo que crees. Su mirada no era solo de instructora. Era de alguien que me estaba evaluando, midiendo cada reacción, cada pensamiento, cada emoción que surgía ante la magnitud de la situación. Sentí que no solo estaba siendo entrenado para sobrevivir. Estaba siendo moldeado para algo que aún no entendía, y Valeria era la guía que me obligaba a enfrentar mi miedo, mi deseo y mi destino en un solo instante. Cuando la reina regresó a su trono y el silencio se reinstaló, comprendí algo que hasta entonces había evitado admitir. Estaba atrapado en un mundo de poder, intriga y muerte, y Valeria no solo era mi guardiana. Era mi vínculo con la vida, mi ancla en medio del caos, y quizás, de alguna manera que aún no entendía, la razón por la que podría enfrentar cualquier cosa que viniera. El cielo sobre la ciudad alienígena estaba cubierto de naves que cortaban el espacio con un silencio inquietante. No eran simples naves de exploración, eran flotas de combate, afiladas y calculadas, listas para la guerra. Cada una emitía un zumbido bajo que hacía vibrar el aire y el suelo, y por un momento, la magnitud de la amenaza me paralizó. Valeria apareció a mi lado antes de que pudiera reaccionar, su lanza de energía en la mano y la armadura ligera ajustada a su cuerpo. Sus ojos dorados me evaluaron con rapidez, y por un instante vi en ellos algo más profundo que preocupación. Había confianza, pero también una intensidad que me hizo sentir vivo y vulnerable al mismo tiempo. No morirás hoy, dijo con firmeza. No te lo permitiré. Sus palabras no eran una promesa vacía. Cada músculo de su cuerpo estaba preparado para la guerra, y yo sabía que ella cumpliría esa palabra sin titubear. Respiré hondo y respondí con un hilo de voz. Entonces lucharemos juntos. Ella asintió, y por primera vez vi que no había ironía ni distancia en su mirada.
Había un vínculo silencioso, uno que no necesitaba palabras. Sabía que nuestra supervivencia dependía de la sincronía entre nosotros. Cada paso, cada movimiento, cada decisión era vital. Cuando la primera línea enemiga descendió del hiperespacio, Valeria me dirigió hacia un vehículo de combate ligero adaptado a mi cuerpo humano. Mantente a mi lado, ordenó. No apartes la mirada. Cada distracción puede ser mortal. Subí al vehículo, y mientras las naves enemigas se acercaban, sentí un vértigo que no había experimentado antes. La ciudad brillaba debajo, y la luz de los soles reflejaba destellos en el metal y en los cristales, haciendo que todo se viera como un tablero de guerra iluminado por fuego y electricidad. Valeria tomó el control de nuestra estrategia, coordinando con precisión cada movimiento, cada disparo, cada maniobra. Yo seguía sus indicaciones, aprendiendo a reaccionar antes de comprender del todo lo que estaba pasando. Una explosión cercana nos separó momentáneamente del grupo. Sentí que mi corazón se detenía al ver a Valeria caer entre fragmentos de metal y energía. Sin pensarlo, salté del vehículo y corrí hacia ella bajo fuego enemigo. Cada paso era un desafío contra la gravedad artificial y la violencia que nos rodeaba. La vi incorporarse lentamente, su cuerpo tenso pero ágil, cada músculo preparado para el siguiente ataque. No me subestimes, gruñó mientras se levantaba. No después de todo esto. La intensidad de sus palabras no estaba en el tono, sino en la fuerza que emanaba de su cuerpo y de sus ojos. No era una advertencia. Era una afirmación de que juntos éramos imparables. Y en ese momento, comprendí que no estaba solo en la batalla. Valeria no solo me protegía, me enseñaba a luchar, a sobrevivir y a confiar en un vínculo que era más fuerte que cualquier arma enemiga. La batalla continuó. Naves enemigas cayeron a nuestro alrededor, y Valeria me enseñaba, sin decirlo directamente, cómo anticipar sus movimientos, cómo sincronizar mis acciones con las suyas. Cada ataque, cada defensa, cada maniobra era una danza peligrosa donde la muerte podía aparecer en cualquier segundo. Yo estaba aprendiendo rápido, no solo porque necesitaba sobrevivir, sino porque quería estar a la altura de alguien como Valeria. En un momento, una explosión nos separó otra vez, y esta vez fui yo quien la buscó desesperadamente. La encontré, y sus ojos se encontraron con los míos. No dijo nada, pero su mirada decía todo: confía en mí, y juntos superaremos esto. Tomé su mano, y esa conexión me dio claridad, una fuerza que no sabía que existía dentro de mí. Cuando la última línea enemiga fue derrotada, la ciudad quedó en silencio salvo por el zumbido de las naves propias que regresaban a sus posiciones. Valeria retiró su lanza y la colocó en su espalda, y por un instante respiró profundamente, dejando que la tensión abandonara su cuerpo. Sus ojos se encontraron con los míos, y esta vez no vi solo fuerza. Vi algo más: alivio, reconocimiento y una conexión que iba más allá de la guerra. No eres débil, dijo finalmente. Ni siquiera cerca de serlo. Yo apenas podía respirar, pero sentí que sus palabras eran más que un cumplido. Eran un pacto silencioso, un reconocimiento de que estábamos juntos en esto, no solo en la batalla, sino en todo lo que vendría después. La noche aún no había terminado, pero por primera vez sentí que podía enfrentar cualquier cosa mientras ella estuviera a mi lado. El cielo nocturno estaba incendiado por las explosiones de energía que surcaban el aire. Las naves enemigas, más grandes y rápidas que cualquier cosa que hubiéramos enfrentado antes, se aproximaban directamente hacia el corazón del palacio. Era un ataque final, decidido a derribar la corona y destruir a quienes osaran desafiar la autoridad de la reina Iscaria. Valeria estaba a mi lado antes de que pudiera reaccionar, su lanza de energía en alto, cada músculo tenso y alerta. Sus ojos dorados brillaban con un fuego que competía con los rayos que atravesaban el cielo. Yo la seguía, respirando con dificultad, consciente de que estábamos en la línea de fuego, de que un solo error podría significar la muerte de ambos. Mantente cerca, ordenó, su voz calmada pero cargada de urgencia. No apartes la mirada ni un instante. Las naves enemigas dispararon simultáneamente, y el cielo se llenó de rayos de energía y explosiones que iluminaban las sombras de la ciudad. Valeria se lanzó hacia el ataque con una precisión sobrenatural, bloqueando proyectiles con su lanza, derribando enemigos que intentaban infiltrarse por los pasillos del palacio y esquivando cada ataque con una gracia y rapidez que dejaba poco margen para mí. Una de las armas enemigas, enorme y letal, se dirigió directamente hacia el trono de la reina. Valeria se interpuso, pero el impacto fue inminente. Sin pensarlo, corrí hacia ella, sintiendo el calor de la energía cerca y el riesgo mortal en cada paso. Su mano se cerró sobre la mía cuando me alcanzó,
y en ese contacto sentí algo que nunca había sentido antes, una conexión absoluta, una sincronía que nos convertía en una sola fuerza frente al enemigo. El arma explotó entre nosotros, y la luz cegadora me envolvió. Sentí el calor y la presión como si el universo mismo quisiera aplastarnos. Valeria me sostuvo con fuerza, empujándome hacia atrás mientras bloqueaba la energía con su lanza. No gritó, no retrocedió. Cada movimiento suyo estaba calculado, letal y perfecto. Yo solo podía seguirla, confiar en cada gesto, en cada decisión que tomaba, porque sabía que ella no fallaría. Cuando la luz se disipó, la escena era devastadora. Fragmentos de naves y escombros flotaban en el aire, y el palacio estaba parcialmente dañado, pero intacto. Nosotros seguíamos de pie, exhaustos, cubiertos de polvo y heridas menores, pero vivos. La reina Iscaria descendió lentamente de su trono, caminando entre los restos de la batalla con una elegancia que desafiaba el caos. «Humanos», murmuró, su voz baja pero clara. Siempre rompiendo lo imposible. Valeria respiró profundamente, su mano todavía entrelazada con la mía. No necesitaba palabras para decirme que habíamos sobrevivido juntos, que habíamos superado lo que nadie habría esperado que un humano lograra. Su mirada se suavizó, y por un instante, vi detrás de su letalidad algo que nadie más en la corte había presenciado: alivio, orgullo y un vínculo silencioso que nos unía irrevocablemente. Nos acercamos al trono mientras la reina nos evaluaba, y yo sentí una mezcla de temor y fascinación. Había sobrevivido a la batalla más peligrosa de mi vida, pero lo que realmente me impresionaba era que Valeria estaba a mi lado, viva, fuerte y conmigo. Su cuerpo descansaba ligeramente contra el mío mientras retiraba la lanza y la colocaba a su espalda. Su respiración se había vuelto más tranquila, pero sus ojos seguían brillando con intensidad. «Ya no eres solo un humano cualquiera», dijo finalmente, con voz suave, mirándome directamente a los ojos. «Eres alguien que decidió enfrentar lo imposible conmigo. Y eso no se olvida». Sentí un nudo en la garganta, una mezcla de alivio, respeto y algo más profundo, algo que no podía definir pero que estaba creciendo dentro de mí. Por primera vez, comprendí que no se trataba solo de supervivencia o de lealtad. Se trataba de nosotros, de esta conexión que se había formado en medio del caos, de la guerra y del peligro constante. Valeria se acercó más, su rostro apenas a centímetros del mío, y sus ojos dorados me estudiaron. No había amenaza, ni orden, ni advertencia. Solo ella, conmigo, compartiendo un silencio que lo decía todo. Tomé su mano con cuidado, y en ese instante supe que nuestra relación había cambiado para siempre. No había vuelta atrás. La guerra había terminado, al menos por esa noche, y aunque el futuro seguía siendo incierto, sentí que mientras Valeria estuviera a mi lado, podría enfrentar cualquier cosa. Y ella, por primera vez, permitió que algo más que la batalla nos uniera, una promesa silenciosa de que lucharíamos juntos, no solo por nuestras vidas, sino por lo que se estaba formando entre nosotros. La guerra había terminado esa misma noche. El cielo estaba despejado, iluminado por los soles gemelos que reflejaban los destellos de las naves destruidas y los cristales rotos del palacio. La ciudad alienígena, aunque marcada por la batalla, parecía brillar con una nueva intensidad, como si todo hubiera sobrevivido para comenzar de nuevo. Valeria retiró su lanza y la colocó a mis pies. Sus ojos dorados se encontraron con los míos, y esta vez no vi fuerza, ni advertencia, ni peligro. Vi algo más profundo, algo que hasta ese momento había estado escondido detrás de su armadura y su control, un afecto silencioso, la certeza de que todo lo que habíamos pasado nos había unido de una manera irrompible. «Ya no soy solo la guardaespaldas de una reina», dijo con suavidad. «Soy tuya, si me aceptas como soy». El mundo se detuvo por un instante. Cada ruido, cada sombra, cada reflejo en los cristales se volvió secundario frente a la intensidad de sus palabras. Sentí que todo el miedo, todo el riesgo y toda la adrenalina de las noches pasadas se concentraban en ese momento, en la posibilidad de elegir estar juntos sin reservas. Tomé su mano lentamente, sintiendo su calor y su fuerza al mismo tiempo. «Eres increíble», dije, repitiendo la frase que había sido broma al principio, pero ahora llena de verdad y admiración. «Y no pienso dejar que nadie ni nada nos separe». Su sonrisa se amplió, más humana, más cálida que cualquier otra que hubiera visto en la reina o en la corte. Caminó hacia mí y apoyó la frente contra la mía, sus dedos entrelazando los míos con delicadeza, pero con una firmeza que demostraba que no había vuelta atrás. «Entonces que así sea», susurró. «No habrá marcha atrás». La reina Iscaria nos observaba desde su trono, pero por primera vez no había juicio en su mirada.
Solo un reconocimiento silencioso. Sabía que lo que había surgido entre nosotros era más fuerte que la política, más fuerte que la guerra, más fuerte que cualquier desafío que pudiera enfrentar el imperio. Los habitantes de la ciudad comenzaron a salir de sus refugios, mirando con asombro la calma que seguía a la tormenta. Las tropas enemigas habían sido derrotadas, y los aliados celebraban la victoria silenciosa de quienes habían luchado en la primera línea. Pero mi atención estaba fija en Valeria, que se mantenía cerca de mí, su presencia tan poderosa como cuando luchábamos, pero ahora con una suavidad que hacía que mi corazón latiera sin control. Nos dirigimos juntos hacia los jardines del palacio, donde la luz de los soles bañaba cada hoja y cristal con tonos dorados y verdes. Allí, entre fuentes de agua cristalina y senderos de cristal flotante, Valeria se detuvo y me miró a los ojos. Hoy sobrevivimos, dijo, casi con una risa contenida, pero no solo eso. Hoy comenzamos algo nuevo. Sentí que mi pecho se llenaba de una mezcla de alegría, alivio y amor que nunca antes había experimentado. Sí, respondí. Algo que nadie podrá destruir. Se acercó y, por primera vez sin miedo ni lucha, me abrazó. Su cuerpo estaba cálido y firme, y sentí que todas las tensiones acumuladas durante la batalla desaparecían en ese instante. No era solo protección. No era solo supervivencia. Era algo más profundo, confianza, cariño, amor. Nos sentamos juntos junto a una fuente, contemplando la ciudad que ahora podía respirar en paz. Valeria apoyó la cabeza en mi hombro, y yo rodeé su cintura con un brazo, sintiendo como su respiración se sincronizaba con la mía. Las palabras sobraban. Todo lo que habíamos vivido se resumía en ese silencio compartido, en esa certeza de que estábamos juntos y que nada podría separarnos. Con el tiempo, la reina Iscaria descendió de su trono y se acercó, sin solemnidad ni juicio, solo con un gesto de respeto. Han sobrevivido a lo imposible, dijo. Y lo han hecho juntos. Su mirada se suavizó. Que nadie olvide esto. Que nadie subestime la fuerza que surge cuando dos almas deciden enfrentar el universo como una sola. Valeria me tomó de la mano una vez más y me miró, con esa intensidad que podía ser tanto amenaza como ternura. Ahora, humano, susurró con una sonrisa, eres parte de mi mundo, y yo del tuyo. Juntos. Y mientras los soles gemelos se elevaban sobre la ciudad, iluminando los restos de la batalla y reflejando un futuro brillante, sentí que finalmente estaba en paz. La guerra había terminado, pero lo más importante era que había encontrado algo que valía más que cualquier victoria, a Valeria a mi lado, y la certeza de que, mientras estuviéramos juntos, nada podría destruirnos. Nos abrazamos bajo la luz dorada, y por primera vez, el peligro, la sangre y la tensión quedaron atrás. Había llegado el momento de vivir, de amar y de construir algo nuevo. La reina Iscaria nos observaba en silencio, y la corte comenzaba a celebrar, pero mi mundo se reducía a aquel instante perfecto, Valeria y yo, vivos, juntos, y finalmente libres. La ciudad respiraba a nuestro alrededor, y nosotros también. La noche había terminado, pero nuestro futuro apenas comenzaba.